El cristianismo nace con la muerte de Jesús de Nazaret 30 después de Cristo, ello genera el principio de permanencia de sus enseñanzas para dejar a la posteridad la reafirmación de la creencia primordial, la de la llegada del Hijo de Dios. El cristianismo en el siglo y abarca la historia del cristianismo desde el comienzo del ministerio de Jesús, c. 27 a 29 d. C, hasta la que se considera tradicionalmente como fecha de muerte del último de los apóstoles, c. 100. Por esto último, también se conoce a esta época como periodo apostólico. El cristianismo primitivo se desarrolló a partir del ministerio de Jesús. Después de su muerte, sus primeros seguidores formaron una secta judía mesiánica apocalíptica, judeocristianos, durante el periodo del Segundo Templo tardío. La creencia inicial de que la resurrección de Jesús era el comienzo del tiempo del fin, pronto evolucionó a la segunda venida de Jesús, parusía, y el comienzo del reino de Dios en un momento posterior. Pablo de Tarso, un judío piadoso que había perseguido a los primeros cristianos, se convirtió y comenzó a hacer proselitismo entre los gentiles, los no judíos. Según Pablo, a los conversos gentiles se les podría permitir la exención de la mayoría de los mandamientos judíos, argumentando que todos están justificados por la fe en Jesús. 5. Esto fue parte de una separación gradual del cristianismo primitivo y el judaísmo, ya que el cristianismo se convertiría en una religión distinta cuyos miembros eran predominantemente gentiles. Jerusalén tenía una comunidad primitiva de seguidores de Jesús, dirigida por Jacobo el Justo, Pedro y Juan. 6. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 11 y 26, Antioquía fue donde los seguidores fueron llamados cristianos por primera vez. Predicadores como Pablo de Tarso difundieron el mensaje del Evangelio alrededor del mundo clásico y fundaron los primeros centros del cristianismo. Según la tradición cristiana, el último de los 12 apóstoles en morir fue Juan, hacia el año 100. A principios del siglo I.D. C. existían muchas sectas judías en competencia en Tierra Santa, y las que se convirtieron en el judaísmo rabínico y el cristianismo proto-ortodoxo fueron solo dos de ellas. Las escuelas filosóficas incluían fariseos, saduceos y celotes, pero también otras sectas menos influyentes, incluyendo a los esenios. Los siglos IA, C y D. Se vieron un creciente número de líderes religiosos carismáticos que contribuyeron a lo que se convertiría en la Mishnah del judaísmo rabínico, y el ministerio de Jesús, que conduciría al surgimiento de la primera comunidad judeocristiana. Una preocupación central en el judaísmo del siglo I fue el pacto con Dios y el estado de los judíos como el pueblo elegido de Dios. 17. Muchos judíos creían que este pacto se renovaría con la venida del Mesías. Los judíos creían que la ley fue dada por Dios para guiarlos en su adoración al Señor y en sus interacciones entre ellos, el mayor regalo que Dios le había dado a su pueblo. El concepto del Mesías judío tiene su raíz en la literatura apocalíptica del siglo IA. C, que promete un futuro líder o rey de la línea davídica que sería ungido con aceite sagrado y gobernaría al pueblo judío durante la era mesiánica y el mundo venidero. El Mesías a menudo es llamado como Rey Mesías, hebreo, romanizado, Melech Masiach, o Malca Mesía en arameo. Las comunidades cristianas antes del año 70 no se plantearon escribir ningún libro, pero lo que sí hicieron fue intercambiar cartas entre ellas. 88, 89, la mayoría no se han conservado porque estaban escritas en papiro, un material que se degrada fácilmente por efecto de la humedad, salvo las que fueron copiadas una y otra vez, como ocurrió con las epístolas paulinas, que son los escritos cristianos más antiguos conocidos. Las atribuidas sin ninguna duda a Pablo fueron redactadas entre el año 50 y el 62, 90, después del año 70, conforme el cristianismo se desgajaba del judaísmo, pareció necesario recopilar por escrito las tradiciones orales que circulaban entre las comunidades cristianas sobre la vida y la predicación de Jesús. En el siglo I los cristianos llamaron a estos escritos evangelios porque transmitían la buena noticia, del griego evangelion, la buena noticia, la buena nueva, de la promesa de salvación para todos los humanos. Aunque se escribieron muchos más, al parecer unos 100, pero casi todos se han perdido. 92,
El canon cristiano solo admitió 4, el Evangelio de Marcos, escrito poco después del año 70, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, ambos escritos entre los años 80 y 90, incorporan gran parte del texto de Marcos, sobre todo el de Mateo, y el Evangelio de Juan, escrito hacia el año 100. Fueron escritos en griego y no se sabe nada de sus autores. Los tres primeros, los de Marcos, Mateo y Lucas, constituyen los llamados evangelios.